Muy buenas tardes, amigos, hermanos que me estén escuchando. Les saluda su hermano Gustavo. Yo pertenezco a la iglesia Narvarte, distrito Coatetelco. Sí, nuevamente estamos con el repaso de nuestra lección. Ahora estamos estudiando la lección número 6 de Escuela Sabática. Dice: luchando con la fuerza de Cristo. Ese es el título de nuestra lección de durante esta semana. ¿Sí? Hoy domingo 31 de julio, ya estamos finalizando con el mes de julio y hoy estudiaremos el Espíritu de verdad. Ese es el título de nuestra lección de Escuela Sabática del día domingo. ¿Sí? Vamos a hacer una breve oración, comunicarnos con nuestro Creador, pedirle su dirección. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde nos dirigimos a usted, dándole las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Pero Padre, en estos momentos también suplicamos, mi Dios eterno, en su santa dirección. En estos momentos nos dirigimos a usted para suplicarle que nos dé el entendimiento, que nos llene del conocimiento de su palabra, que su Espíritu Santo sea quien nos capacite, quien ponga lista nuestra mente, quien abra nuestro entendimiento para así poder entender y discernir su bendita palabra. Ayúdanos, Padre, a poder comprender su palabra y que estas palabras que usted quiere hablar en esta tarde a nuestros corazones, puedan entrar esas palabras a nuestros oídos, a nuestro corazón, podamos meditar en ellas y vivir conforme a su palabra. Ayúdanos pues, Dios eterno, a que podamos creer en su palabra, denos ese poder, danos ese poder también para memorizar lo que estudiaremos en esta tarde. En el nombre de Jesús todo esto se lo suplico y se lo ruego humildemente, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, continuamos, dice el Espíritu de verdad. ¿Alguna vez oraste? Por favor, Dios, hazme bueno, pero ¿vistes pocos cambios? Esa es una pregunta. Sigue otra pregunta. ¿Cómo es posible que oremos pidiendo que el gran poder transformador de Dios obre dentro de nosotros, pero nuestra vida aparentemente continúe siendo la misma? ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Sabemos que Dios tiene recursos sobrenaturales ilimitados que nos ofrece, anhelante y generoso. ¿Realmente queremos sacar provecho de todo? Sin embargo, nuestra vida no parece cambiar de una manera que concuerde con lo que Dios ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué será que no hay un cambio? ¿Sí? Por una simple razón. Si bien el Espíritu tiene poder ilimitado para transformarnos con nuestras decisiones, es posible que limitemos lo que Dios puede hacer. ¿Sí? A veces el Espíritu de Dios está dispuesto a transformarnos. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a convencer, ¿sí?, de nuestro pecado. Nos viene a instruir, nos viene a guiar, ¿sí? Y claro que el Espíritu Santo puede transformarnos, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos de corazón, que nosotros estemos con esa disponibilidad, con esa disposición. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Nuestro Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Vamos a ver la cita bíblica que nos manda aquí. Dice, lee Juan 16,
Juan 16, capítulo 16, versículo 5 hasta el 15. ¿Sí? Dice, en este pasaje Jesús llama al Espíritu Santo Él, ¿sí? Es el Espíritu de verdad, ¿sí? Dice la pregunta y pongamos atención. ¿Qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros? Vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros, cómo intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios así, capítulo 16, versículo 5, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Que nos dice que nos conviene. En aquel entonces les decía a sus discípulos, ¿sí? Y es lo mismo para nosotros, nos conviene, nos convino que Jesús haya regresado nuevamente hacia el cielo. ¿Para qué? Para que fuera y enviara al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Qué implica que el Espíritu Santo qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros? Es lo que decía la pregunta, ¿sí? Dice ahí en el 13, ahí no los descifra bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, ¿sí? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, dice allí, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Por eso hoy en día, queridos amigos que me escuchan, hermanos, ¿sí? Tenemos la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y por eso antes de abrir la palabra de nuestro Dios es muy importante que pidamos la dirección de nuestro Dios, ¿sí? Pidamos la dirección, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos capacite, quien nos ayude a entender. Porque sí podremos estudiar la palabra de Dios 1, 2, 3 veces, pero lamentablemente nos vamos a quedar sin conocer, sin llegar a conocer bien a fondo, sin saber discernir lo que realmente nuestro Dios nos está hablando a través de su palabra, ¿sí? Por eso aquí dice que implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos vino a guiar a la verdad, ¿sí?
Él nos vino a convencer de pecado, ¿sí? Nos vino a convencer, somos convencidos por el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros entendemos, ¿sí? Cuando nosotros quizás por primera vez estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Dios nos está hablando y el Espíritu Santo es quien está trabajando en nuestros corazones, ¿sí? Jesús te hace el llamado. Dice allí en la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que yo estoy a la puerta de tu corazón y os llamo. ¿Sí? El que abre la puerta de su corazón, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Dios nos está llamando. ¿Sí? Dios hace el llamado, nuestro Señor Jesús hace el llamado y el Espíritu Santo trabaja en su trabajo es convencer, ¿sí? Convencer a aquella persona, a aquella alma, ¿sí? Convencer que el mejor camino es estar al lado de nuestro Creador, atender el llamado de nuestro Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace, nos guía a la verdad, nos instruye, ¿sí? Nos capacita, ¿sí? Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Él se encarga de convencernos, de poder entender su palabra, ¿sí? Entonces, por eso el título dice el Espíritu de verdad, ¿sí? El Espíritu siempre nos va a llevar a la verdad, el camino de verdad, ¿sí? Seguimos estudiando la lección, dice, si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede forzarnos a arrepentirnos, ¿sí? Ese ya es cuestión de nosotros, por eso les decía que el Espíritu Santo, como dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Aquí nos vamos a detener. Miren, dice en el versículo, dice, desde el 9 dice, perdón, desde el 8 dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí? Viene el Espíritu Santo para que les convenza a creer en nuestro Señor Jesucristo, a creer en justicia, ¿sí? Creer que nuestro Señor Jesús va al Padre, ¿sí? Creer lo que la palabra de Dios nos dice. Sí, dice en el 12, aún tengo muchas cosas por decirles, pero ahora no las podéis decir porque no van a entender, no van a poder sobrellevar. Pero cuando venga, dice el 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? El Espíritu Santo viene a hacer su trabajo, ¿sí? El Espíritu Santo se encarga de convencernos. Él no nos puede forzar a arrepentirnos, pero sí nos hace entender, ¿sí? Sí nos hace razonar, sí nos hace comprender, comprender que estamos en un error, ¿sí? Que estamos en pecado. Nos hace reconocer nuestro pecado, nuestras faltas hacia Dios, ¿sí? Por eso dice allí que el pecado no puede forzarnos a arrepentirnos, ¿sí? Él nos convence, nos dice, ¿sí? Y por eso, como les decía desde un principio, ¿sí? El Espíritu Santo, a veces nos preguntamos, como decía la pregunta de arriba, dice, ¿cómo es posible que oremos pidiendo que el gran poder transformador de Dios obre dentro de nosotros? Pero nuestra vida
aparentemente continúe siendo la misma. Nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no cambio? ¿Sí? Si ya acepté a Jesús, pero ¿por qué no cambio? Como dice la pregunta, la primera pregunta, dice, ¿alguna vez oraste? Por favor, Dios, hazme bueno. Pero vistes pocos cambios. ¿Por qué? ¿Por qué veremos pocos cambios? ¿Por qué no vemos un cambio radical? ¿Por qué? Por nuestras decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Porque nosotros somos quienes limitamos al Espíritu Santo. Nosotros somos quienes le ponemos un alto, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, por eso el Espíritu viene a convencernos, ¿sí? Pero nosotros debemos poner nuestra parte para que el Espíritu Santo pueda seguir trabajando, obrando en nuestros corazones. ¿Sí? Sigue diciendo, también puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios, pero no puede obligarnos a creer en ella, ni a obedecerla. Si Dios nos obligara de alguna manera, aunque sea mínima, perderíamos el libre albedrío, y Satanás acusaría a Dios de manipular nuestra mente y corazón y de hacer trampa en el gran conflicto. Cuando estalló el gran conflicto en el cielo, nuestro Padre no obligó a Satanás ni ninguno de los ángeles a creer que Él era bueno y justo, ni los ángeles caídos a arrepentirse. Y en el jardín del Edén, cuando nuevamente había tanto juego, Dios dejó muy en claro la verdad sobre el árbol que estaba en medio del huerto, pero no impidió que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío para desobedecer. Dios no, Dios no actuará de manera diferente con nosotros hoy. De modo que el Espíritu presenta la verdad acerca de Dios y el pecado y luego dice, en vista de lo que te he mostrado, ¿qué harás ahora? O sea, el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita para que nosotros podamos entender la palabra de nuestro Dios. Hoy en esta tarde, querido amigo, querido hermano que me escuchas, ¿sí? Quizá algún familiar también me va a estar escuchando, ¿sí? En esta tarde el Espíritu Santo puede estar trabajando en ti, ¿sí? Pero lo triste es cuando nosotros escuchamos este mensaje y entra por un oído, como dicen muchos, pero al ratito sale por el otro oído. No almacenamos la palabra de nuestro Dios. No nos quedamos meditando en la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Es cuando así el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no puede obrar en nosotros. ¿Sí? Pero cuando nos ponemos a reflexionar, meditamos, ¿sí? El Espíritu Santo hoy está trabajando en tu corazón, querido amigo, querido hermano que me escuchas. ¿Sí? Seguimos. Lo mismo ocurre cuando estamos en el crisol. A veces el crisol aparece precisamente porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Para que nuestro Padre obre en esos casos, debemos decir debemos decidir, perdón, debemos decidir conscientemente abrir las puertas del arrepentimiento y la obediencia, de modo que el poder de Dios entre y nos transforme. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debe de haber en mi corazón, en mi mente. ¿Sí? Sentirme arrepentido de verdad. ¿Sí? Y pedir la ayuda de nuestro Dios. Dios mío, transfórmame. Yo quiero servirte. Yo entrego mi vida a ti. Pero, querido amigo, amiga que me escuchas, si quizás no tomas esa decisión, si quizás esas palabras no te salen del corazón, es imposible que el Espíritu pueda trabajar en tu corazón, en tu mente. Por eso es importante, querido amigo que me escuchas, sí, que
medites en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que escuches la voz de tu Creador, ¿sí? Entonces esta es la invitación que, querido amigo, querida amiga, familiar que me escuchas, hermano. Si quizás hay alguno de nuestros hermanos quien se encuentra quizás desesperado porque no ve el avance espiritualmente, no ve el crecimiento espiritualmente, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? El que esté falto de entendimiento, pídalo a Él, ¿sí? Porque dice en otra parte de la Biblia, dice, el que toca, se le abrirá, el que llame, Dios le responderá. Entonces, querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, si quizás te has alejado o quizás, como te decía, no ves un cambio, debemos meditar en la palabra de nuestro Dios, debemos humillarnos a nuestro Dios, arrepentirnos de todas nuestras fechorías que hemos haciendo, ¿sí? De todo lo malo que quizás nos detienen, ¿sí? Quizás algo nos impide acercarnos cada vez más a Dios. Quizás le estamos dando más tiempo a otras cosas, a las cosas terrenales, quizás las redes sociales, quizás algún deporte, qué sé yo, el trabajo. Debemos de darnos un tiempo para nuestro Dios. Debemos meditar en su palabra. No debemos dejar de orar. No debemos dejar de estudiar su palabra de Dios. No debemos dejar de compartir el mensaje de nuestro Dios. Esos 3 pasos son muy importantes para un cristiano. Esos 3 pasos son muy importantes, querido amigo, querida amiga, ¿sí? Para poder andar en el camino correcto, para hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Debemos hacer esas 3 cosas y de ahí, ¿sí? Nuestro, el Espíritu de nuestro Dios trabajará en nuestros corazones, ¿sí? Y de ahí también viene la obediencia. De ahí vamos a obedecer, ya no por quedar bien con Dios, sino vamos a obedecer, a tratar de obedecer a Dios por amor, ¿sí? Ahora, bien, seguimos con la última pregunta que viene acá abajo. Dice, ¿de qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? ¿De qué te ha convencido? ¿Sí? ¿Cuánto es, cuánto escuchas su voz? Más aún, ¿qué decisiones tomas con tu libre albedrío? ¿Qué le responderías a nuestro Dios? Estas preguntas, querido amigo, amiga que me escuchas, te las dejo de tarea. Medita. Dice, ¿de qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? Esa es una. Segunda pregunta, ¿cuánto escuchas su voz? Tercera pregunta, ¿qué decisiones tomas con tu libre albedrío? ¿Cuáles son las decisiones que tomas? Solamente tú lo sabes. Yo sé qué decisiones tomo. La invitación, querido amigo, amiga, hermano que me escuchas, es que escuchemos la voz de nuestro Dios. Aceptemos el llamado. ¿Sí? Que Dios te bendiga, querido amigo, hermano, que me escuchaste, querida amiga. Que Dios te bendiga y que Dios nos llene, nos colme de bendiciones. Hasta luego.